Vida nueva. En el cambiante mundo de hoy, lleno de retos y desafíos, el hombre busca sabiduría y seguridad para construir su proyecto de vida. El Evangelio de Cristo siempre tiene respuestas luminosas y verdaderas frente a las grandes preguntas que hoy nos formulamos. Ante la soledad, el desamor, la crisis moral y espiritual, las enfermedades emocionales, el cambio de época, la destrucción de la familia. Te invitamos a tener una vida nueva para que encuentres una manera distinta de mirar tu existencia, tus relaciones, tu trabajo, tu propia historia. ¡Te esperamos! De entrada, podríamos decir que si un hombre no se descubre pecador, no va a buscar nunca de Dios, ni se va a arrepentir, ni va a convertir su corazón. Es que solamente el hambriento busca pan, el sediento busca agua, bebida, y el pecador busca a Dios y convertir su corazón. Y esto necesita un proceso de arrepentimiento, de una búsqueda sincera, muy desde el corazón, una determinada determinación, como decía Santa Teresa de Jesús, y sobre todo confiarnos a la gracia de Dios, recordando las palabras del apóstol San Pablo: te basta mi gracia y vencerás, que en tu debilidad se manifiesta perfecto mi poder. Hoy los invito para que sigamos a partir de 7 pasos, 7 momentos, lo que yo he llamado como caminos de cambio de vida, caminos de conversión, la que necesitamos todos. Nadie puede decir esto que lo oiga mi suegra, mi cuñada, mi vecina. Todos, absolutamente todos necesitamos conversión. Todos estamos en camino, todos somos pecadores y todos buscamos de Dios. Hoy oremos por aquellos que se sienten perfectos, que pasan la vida juzgando a los demás, condenando a los otros, señalándolos, como lo hacían los fariseos hace 2000 años, que miraban las culpas de los demás apoyados en las leyes normativas y los respetos sociales y olvidaban sus propias miserias, su propio barro, su propio pecado personal. Sin más preámbulos y invitándolos a que sigamos esta reflexión en estos 7 pasos que son muy importantes y nos van a servir. Descubre en ellos 7 caminos para un cambio profundo de tu vida. El primero, un arrepentimiento sincero del corazón. Hay momentos de iluminación interior, donde una persona hace como un alto en el camino de su vida y dice: Dios mío, ¿qué he hecho de mi existencia? ¿Por qué destruí mi matrimonio? ¿Cómo hice sufrir a estas personas, a mi familia? No era consciente de ello. Y gracias a esa luz interior, gracias a ese auxilio divino, como que alcanzan a percibir, a descubrir en un momento de su vida, a los 40, 50 años, a decir: Dios mío, quiero renovar mi vida. Y es un arrepentimiento sincero. De hecho, la vida me ha mostrado que son las personas que más han estado en el mundo, los que han estado más en el pecado, en desorden moral, que cuando toman la decisión sincera y radical de buscar a Cristo, lo hacen con mayor empeño que aún aquellos que se dicen católicos por tradición, católicos por prácticas religiosas, porque han conocido de alguna manera el barro en sus vidas y con toda sinceridad buscan de Dios, el arrepentimiento sincero. Pero hay un segundo camino de conversión y de cambio de vida, y es la oración continua. Como tú desayunas, almuerzas y cenas, como a veces tomas medias 9, 11, refrigerios en la mañana o en la tarde, así el alma humana necesita contacto con Dios, diálogo con el cielo, abrirse a lo infinito, despertar a la trascendencia, orarle al Señor, entrar en comunicación con Él. Y en ese diálogo, en esa oración con el Señor,
como que experimentamos, Dios mío, esto en mi vida no marcha bien. Esto necesita ser transformado, necesita ser cambiado. Y créeme que la oración es tan necesaria al alma como el oxígeno que tomamos en cada inspiración de los pulmones es necesario para la vida. De hecho, los padres de la iglesia hablaban de que la oración es el oxígeno del alma. Y sin oración nos ahogamos, y sin oración somos superficiales y nos dejamos manipular por otros. La oración nos da certidumbre, nos da serenidad, nos da claridad, nos da firmeza, nos da consuelo, nos da fortaleza, nos da la certeza de sentirnos acompañados, sostenidos y guiados por Dios. Pero no hablo del rezar externo, hablo del orar interno. No hablo del rezar que calma psíquicamente alguna preocupación. Hablo del orar que es disolverte, hacerte uno con Dios amor, con Dios vida en plenitud y sentir precisamente ese amor y esa plenitud de vida que solo nos viene de Dios en Jesucristo. Esto es muy bonito y esto nos lleva como a revisar la vida, a mirarla. Pero avanzamos en estos caminos de cambio de vida, de conversión, y además de un arrepentimiento profundo que llega a veces en la vida por una iluminación grande y especial en el alma, y además de la oración diaria, media horita diaria en la mañana, al anochecer, estar en presencia del Señor, apagar tu celular, la tele, la música, silenciarte interiormente y escuchar la voz de Dios. Te invito a que descubras un tercer camino, que es leer y reflexionar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas por la homilía o sermón de un sacerdote? ¿Cuántas personas por la lectura orante de un salmo? ¿Cuántas personas por la meditación de un libro sapiencial? El libro de Job, el libro de sabiduría, Eclesiástico, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Proverbios. ¿Cuántas personas por una lectura de un texto de San Pablo, las cartas paulinas? ¿Cuántas personas por un evangelio dicen, Dios me ha confrontado, me ha cuestionado la vida? Y empiezan un camino afortunado y feliz de hambre y sed de la palabra de Dios, de búsqueda, permítame la expresión, apasionada, de búsqueda radical del Señor. Hoy te invito que la Biblia que tienes en tu casa no la dejes de adorno, aquella que compraste a crédito en tu parroquia, pagando 20,000 pesos, $5 mensuales. Te invito a que abras la palabra, a que la leas, a que pidas previamente el Espíritu Santo y le digas al Señor, háblame en tu palabra. Y el Señor en los profetas, en los libros sapienciales, en la historia de los reyes de Israel contenida en los libros de 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes, la historia del pueblo judío, en los evangelios, en el Nuevo Testamento, descubre cómo la palabra de Dios es palabra viva, es palabra actual. No hay nada más viejo que el periódico, el diario de ayer, y no hay nada más nuevo que la palabra de Dios, que escrita hace 2,000-3,000 años, hace 2,000 años el Nuevo Testamento, hace 3,000 años el Antiguo Testamento, tiene siempre un mensaje para tu vida si clamas al Espíritu Santo y te abres a Él. Necesitamos convertirnos. Van 3 caminos, lo recapitulo. El primero, un arrepentimiento sincero de la vida, de los pecados, por una iluminación especial, una gracia de Dios. El segundo, decimos, la oración continua y humilde del corazón. El tercero, la lectura y la reflexión de la palabra de Dios. En un cuarto camino, para convertir la vida y para acercarnos a Dios, está la fe entendida como confianza inquebrantable en quien todo lo puede. Puedes decir muchas veces en tu vida, en el silencio de tu habitación, apagando la tele, apagando el teléfono móvil o celular,
habla con el Señor y en fe dile: mi Señor, mi Dios y mi todo, mi Creador, mi origen y mi fin, la razón de mi vida. Te pido que ilumines mi camino. Si me he equivocado, muéstrame en qué. He pretendido hacer en mi vida siempre mi parecer, mi capricho, mi deseo, mi voluntad, y me he equivocado estrellándome, no sé, con la familia, con amigos, en el trabajo, en la empresa, en las relaciones sociales y humanas. Por la fe en ti, sáname de mi enfermedad, sálvame de mis angustias, levántame de mis caídas, consuélame en mis dolores, fortaléceme en mi debilidad. Y créeme que si haces esa oración con fe, el Señor siempre escucha. Me encanta ese Salmo 130-131 de profundis, en latín: desde lo hondo, desde lo profundo, a ti grito, Señor. Y me encanta repetir esa antífona de los salmos cuando dice: si el afligido, si el triste, el preocupado invoca a Dios, Él lo escucha y lo salva, lo libra de sus angustias. Toda la Biblia, leída en fe, es el mensaje del amor eterno, del amor incondicional, del amor siempre fiel, del amor todopoderoso, del amor eternamente misericordioso de Dios por ti y por mí. Por eso San Pablo decía: si Cristo está conmigo, ¿quién estará contra mí? No te preocupes de quedar bien ante los hombres. El ser humano hoy te aplaude y ese mismo mañana te crucifica, como lo hicieron con Jesús, y aquí vemos un crucifijo a mi lado. Los que lo aplaudieron en Domingo de Ramos gritaban su crucifixión 5 días después, en Viernes Santo. Así es el hombre, así es la condición humana. Por eso no le des demasiada importancia al qué dirán, qué pensarán. Recuérdalo como tantas veces te lo he dicho: tú vales por lo que eres ante Dios. Dios, que conoce la sinceridad y la transparencia de tu corazón, te valora, te premia, te protege, te guía, te cuida, según la bondad de tus actos. En la vida eterna nos llevaremos muchas sorpresas. Muchos que fungían como grandes de este mundo se sentían jueces de los demás. Serán pobres desdichados que en la soberbia de su vida, carcomidos por el veneno de su odio y sus resentimientos, dominados por su sed y su codicia de dinero y de fama, nunca alcanzaron a ver la salvación de Dios. No porque Dios se las niegue, sino porque ellos se autoexcluyeron de esa salvación. Hoy con fe, haz un alto en el camino de tu vida. Hoy con fe, pídele al Señor: renueva mi vida. Padre, que he sacado con ser bueno, no importa, sigue haciendo el bien. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Padre, por sano y por ingenuo me han pasado cosas. Recuerda: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, he vivido con simplicidad de vida. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre, me han perseguido con odio y con maldad, me han acusado, me han difamado. Dichosos los perseguidos, alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos, que también persiguieron y calumniaron a los profetas antes que ustedes. Todo esto lo encuentras en el capítulo 5 de San Mateo, el comienzo del Sermón del Monte. Por eso, que tu fe te sostenga, que tu fe te lleva a dar la cara, que tu fe te permita seguir anunciando el Evangelio, más allá de la maledicencia humana, más allá de las injusticias humanas, más allá de las lenguas viperinas, más allá de la oscuridad, de lo político, las conveniencias de los hombres. Pero avanzamos en nuestra reflexión y en un quinto camino de conversión o de cambio de vida interior te ayudo a reconocer una verdad: nada convierte tanto al hombre como el sufrimiento.
Ayudé por 8 años celebrando la misa los domingos en la cárcel de Bellavista y vi tantos hombres que se convirtieron a Dios, renovaron su vida con ocasión del sufrimiento en un presidio, en una cárcel. Y he hablado con varias personas después de un secuestro y después de renegar de la iglesia, de renegar de Dios, de criticar con soberbia el cristianismo. Con humildad van a buscar un sacerdote en confesión porque 2 años de un largo secuestro, amenazado con frecuencia de que lo iban a matar si no pagaban un rescate económico, ese sufrimiento llevó a una persona a volverse humilde y acercarse a Dios. ¿Cuántas personas con ocasión de una enfermedad incapacitante, dolorosa, a veces grave, a veces simplemente dolorosa, buscan de Dios? De alguna manera se desafincan, se deshacen de esas seguridades humanas y en esa enfermedad súbita, en esa enfermedad degenerativa que ahora padecen, han encontrado como una gracia especialísima a Dios. El sufrimiento convierte. ¿Cuántos seres humanos con ocasión de una quiebra económica, de bajar de estatus social, de vender su casa, su carro, de hacer préstamos, de quedar con deudas, de quedar con una mano adelante y otra atrás, han empezado un proceso feliz de búsqueda de Dios? Y es cuando digo dichosa cárcel, dichoso secuestro, dichosa enfermedad, dichosa quiebra económica que nos quebrantó el orgullo, que es el mayor obstáculo para buscar a Dios. Es que el orgullo nos hace sentir falsamente que somos pequeños dioses y esto no es verdad. Todos morimos. Toda fama pasa. A todo dictador le llega su hora, a todo difamador se le caen sus mentiras. Y todo perseguido luego es exaltado. Lo dirá Jesús, el humillado será enaltecido. Hoy te invito para que en el trabajo, en tu familia, en tu vida personal, sientas el llamado de Dios a renovar tu vida y a que esa cruz, que como decía Pablo, es necedad para los sabios de Grecia y es locura para el pueblo judío que esperaba un Mesías político y poderoso, social y militarmente, que ese crucificado, y aquí lo tiene al lado mío el crucificado, cabeza abajo, ese crucificado es fuerza de Dios, poder de Dios, sabiduría de Dios, salvación de Dios para el hombre que cree. Créeme que el poder del mundo no se da desde el dinero, la fama, el poder mediático. Todos estos pasan, Cristo no pasa. Y la cruz de este crucificado siempre será un signo silencioso, una señal muda, pero que habla por sí misma de que no hay verdadero seguimiento de Jesús sin cargar y abrazar la cruz de cada día. No te escandalices de la cruz que hoy tienes. Y la gracia, y entiende, la cruz es una gracia inmerecida de Cristo. Recuerda que Cristo a los que más ama les permite un mayor peso de la cruz. Y ella es simplemente camino seguro de cielo. Como decía la mística peruana Santa Rosa de Lima, cuando decía la cruz es la única escalera para subir al cielo. Esto es muy bonito y nos tiene que poner a pensar a todos. En un sexto y penúltimo camino de conversión está el amor. Más moscas se casan con una gota de miel que con 1 litro de
hiel con H o de vinagre. La dulzura en el obrar, la suavidad en el trato, la amabilidad en las maneras, la bondad en las acciones, el amor que te inspira en todo lo que hablas y haces es lo que convierte corazones. Fue lo que hizo Jesús. Vino al mundo simplemente a amar. Tal vez además de amar aprendió algo de la carpintería de su papá San José. Pero Jesús fue un inútil en cualquier otro arte. Lo único que supo hacer de manera perfecta fue amar y enseñarnos ese camino, y lo señaló, lo presentó como un mandato nuevo, un precepto nuevo, y en eso nos distinguiremos que somos seguidores de Él, en que nos amemos unos a otros. El amor. Yo escucho a veces en medios de comunicación tantos discursos de odio, y yo digo, una persona con odio no está la verdad. Tanta bravuconería y gritos en un bravucón y en un gritón no está la verdad. Tantas acusaciones y resentimientos y amarguras en el acusador, en el resentido, en el amargado, no está la verdad. Mira quien te habla con paz. Mira quien te habla mirándote fijamente a los ojos. Mira quien te habla con amor y descubre dónde está la verdad de Jesús. La turba gritona pedía crucifixión pública frente a Jesús. La turba gritona y acusadora, empezando por los más hipócritas, los fariseos que llevaban doble vida, acusaban a Jesús. Es un falso profeta, ha transgredido la ley, merece morir. La historia no ha cambiado tanto en 2000 años. Mira que Jesús callaba, y cuando lo abofetean dice, ¿por qué me pegas? ¿Acaso no he hablado en plazas públicas? Hoy diría, ¿acaso no he hablado en redes sociales? Diría Jesús en el siglo XXI. Por eso, trata con amor a todos, y el amor es una poderosa y secreta arma espiritual para cambiar a otros. Terminemos con un séptimo y último camino de conversión, es el testimonio de la vida. Yo nunca pensé en ser sacerdote, sino cuando vi el testimonio de Juan Pablo II, cuando vino a nuestro país, Colombia. Y estando cerca de él, sin mucho menos tocarlo corporalmente, sentí que había un hombre de Dios que me hablaba, y yo me dije a mí mismo por el testimonio de Juan Pablo II, en este hombre hay verdad. Cuando vi a Benedicto XVI tan atacado por el mundo y verle esa mansedumbre, esa grandeza humana, esa serenidad, esa estatura académica, enciclopédica y teológica, yo dije, aquí hay un hombre muy grande, hay un santo en vida. El testimonio de las personas, empezando por el de tus papás, el de tu familia, el de tus buenos sacerdotes, que los hay y son muchos los buenos sacerdotes, pero ellos nunca ocuparán titulares de prensa. Nunca un buen sacerdote será titular de prensa. Eso, el mundo tiene otros criterios, pero la bondad no es noticia y la hay por doquier, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hoy te invito para que con tu testimonio invites al cambio de vida a otros. Y te repito una frase con la que concluyo esta reflexión, que la oía en los años de secundaria, de estudios, de bachillerato. Fíjate cómo vives, porque quizás tu ejemplo de vida sea el único evangelio que pueda leer tu hermano.
Hoy démosle gracias a Dios por estos 7 caminos de conversión que recapitulo: el arrepentimiento profundo y sincero del corazón 1, 2, la oración humilde, 3, la palabra evangélica meditada, 4, la fe entendida como absoluta confianza en Dios, 5, el sufrimiento y la cruz que nos convierte, 6, el amor porque transforma y convierte, y 7, el testimonio de vida personal que puedes dar. Créeme que es posible cambiar. Junta tu tiempo humano, cronos, cronología, con el tiempo de Dios, kairos, tiempo salvífico. Junta esos 2 tiempos, el cronos y el kairos, y empieza una nueva etapa final de tu vida. El Señor esté con ustedes y los bendiga abundantemente en este día martes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos unos por otros. En el canal Padre Carlos Yepes encontrarás un espacio profundo y cercano para alimentar tu vida espiritual en medio del mundo de hoy. El Evangelio, explicado con claridad para llevar la palabra de Dios a tu vida diaria. La Santa Misa, centro de nuestra fe, vivida con recogimiento y sentido espiritual. Oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche, para comenzar, sostener y entregar el día en manos de Dios. Reflexiones de vida que iluminan tus decisiones, fortalecen la esperanza y dan sentido a lo que estás viviendo. Testimonios de vida hoy, donde Dios sigue actuando en medio de realidades concretas. Actualidad católica, leída a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. Un canal para orar, reflexionar, crecer en la fe y no perder de vista a Dios en medio de la realidad cotidiana. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este mensaje con quienes buscan esperanza. Camina con la Iglesia, vive el Evangelio y deja que Dios transforme tu corazón.